Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Último episodio de la semana al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. Hacía mucho, pero que mucho tiempo que no me ponía a escarbar en las profundidades del podcasting para esta sección histórica llamada Arqueología Podcastera, pero todo tiene un porqué. Y es que esta vez he llegado hasta lo más profundo de la historia del podcasting español, ni más ni menos que hasta los primeros podcasts publicados en España allá por 2004. Hace unos días el compañero de micrófono Portify de Condenados Podcast y de la Asociación Podcast me escribió un tuit ya que había escuchado el episodio sobre podcast de Japón y de cultura japonesa que había grabado Brody de Japonizados Podcast aquí, al otro lado del micrófono. En dicho programa, Ángel, o sea Brody, comentó que llevaba 16 años grabando podcast y Porti comentó en un tono burlón que íbamos a tener que echar una foto finish para saber cuál fue el primer podcaster en subir un episodio en castellano a la red y mencionó al mismísimo Rafa Osuna del antiguo podcast Cabreados. Y puestos a invocar a podcasters del pasado, y bueno, también del presente, por qué no decirlo, se me ocurrió la idea de tirar del comodín de la llamada para traer al mismísimo José Antonio Gelado, el creador de Comunicando, el primer podcast de España, a la palestra. Después de mi tweet, Brody tiró de papeles enlazando ni más ni menos que su primer audio subido a archive.org un 23 de mayo del 2005 y comentando que por unos meses creía que no era el primer podcaster en español. Y aquí es donde comenzaba mi aventura para seguir las pistas de los primeros podcasts en España gracias a un papiro virtual que publicó Gelado minutos después. Para mi aventura debía coger un avión no, por favor. Me vale con un simple coche, ya que solamente tengo que viajar desde Madrid a Guadalajara, España. Aunque, ahora que lo pienso, con esto de las restricciones actuales, no me la voy a jugar y sí, voy a viajar en avión, que así no me puede parar nadie. Mi destino es Candeleda, el lugar donde nació el primer podcast en español del mundo, según una conversación que encontré hace tiempo entre Dani Aragay, del que hablaremos un poquito más tarde, y el ya mencionado Gelado, donde tuiteaban sobre esto precisamente. Y si para venir hasta aquí he tenido que coger un avión, ahora voy a tener que coger un coche, pero no un coche cualquiera, no, sino el mismísimo DeLorean para regresar al pasado ni más ni menos que 17 años. Ojo que salta el copyright, vamos a bajar esa música. Hasta finales de septiembre del 2004 para volver de nuevo a Candeleda y ver cómo un jovencísimo Gelado subía el primer episodio de Comunicando. Revisando el papiro digital que está publicado en las páginas 170 y 171 del libro Web 2.0, Manual no oficial de uso, publicado en el 2007 por la editorial ESIC, puedo leer el siguiente texto. Primeros podcasts en español, evolución del término podcast en los resultados de búsqueda de Google. Y aquí tenemos fechado el 28 de septiembre del 2004. Dice, a finales de septiembre del 2004 comienzan las pruebas de Comunicando y el 18 de octubre del 2004 se distribuye el que sería el primer programa del primer podcast en español. El segundo podcast en español aparece el 4 de noviembre de 2004 y se denomina el podcast más corto de la historia de Jaime Batiz, que haciendo honor a su denominación duró tan solo 5 episodios y dio paso posteriormente a Hablemos, un podcast en español y en inglés realizados por el mismo autor. A principios del 2005 también comenzarían a realizar podcasts de forma experimental conocidos blogueros como P. Jorge y Pof. Este último además fue el primero en hacerlo en catalán. En ese mismo año se produce una segunda oleada de podcasts en español realizados en España, México, Estados Unidos, Argentina y otros países. La fecha se puede situar en torno a la publicación del artículo RSS colgado de la oreja en el diario El Mundo. En los 6 primeros meses del 2005 surgieron por este orden los podcasts de Mini D, Guisando, Punto y Aparte, Symphony, Dancing, El Blogipodio, Diario de Aborbo y El Rincón de Laura. Y aquí, ojo, es donde vuelve a aparecer Dani Aragay en este episodio. La tercera oleada de podcast en español se sitúa en torno al lanzamiento de iTunes 4.9. Ver la imagen que está publicada a continuación, que madre mía, aparece incluso en blanco y negro. La primera versión del programa que permite gestionar podcasts y la aparición de su directorio.
Con lo cual, esto quiere decir que cuando aparecieron los primeros podcasts, ni siquiera iTunes tenía una categoría de podcast. Bueno, aparecen aquí un montón de líneas al pie con todos los datos de las páginas web de todos estos podcasts que acabo de comentar. Voy a dejar un enlace en las notas del programa, pero no siempre está disponible este papiro digital. Como veis, el podcasting está a punto de ser mayor de edad, al menos en España, ya que en este mismo año se celebrará el 17º aniversario del lanzamiento de ese primer episodio de Comunicando y de esos primeros podcasts. Personalmente, cuando oigo que alguien es viejo en esto del podcasting, aun llevando 10 años de grabación a sus espaldas, pienso en estos pioneros y en cómo nos abrieron camino a todos en un terreno totalmente inhóspito donde no había ni plataformas, apenas había aplicaciones y cada mega consumido en nuestros teléfonos móviles o incluso en nuestros ordenadores se pagaba a precio de oro. Si habéis llegado hace poco al podcasting, no sabéis la suerte que tenéis de poder aprovecharos de la tecnología necesaria para publicar, para descargar y para compartir podcasts y sobre todo del catálogo casi infinito de podcasting en castellano disponible que hay hoy en día. Así que, por favor, disfrutadlo como se merece. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que sean tan viejos como los que os he traído hoy, o por lo menos que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. No olvidéis acceder al canal de Telegram de este podcast entrando en t.me/al otro lado del micrófono para votar vuestro capítulo favorito de esta semana en la encuesta de cada sábado por la mañana. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.